Hola, Dios les bendiga. Me da tanto gusto poder estar una vez más con ustedes, compartiendo la palabra del Señor, que es lo más importante para el hombre, es nuestro alimento espiritual. En estos días de pandemia, en donde los alimentos hacen falta, podemos pensar de que no solo de pan del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu y vamos a repetir los versículos de memoria. Dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para esta ocasión nos toca dos puntos más que son parte del fruto del Espíritu Santo. Y esos dos puntos son la bondad y la fe. Dos cosas importantísimas. Bueno, me podrás decir, pero ya no vimos benignidad que tenía que ver con bueno. Pues sí, sí, vimos benignidad. Parece que a Dios le interesa mucho que su misericordia corra como un río de dos canales. Y en este caso vimos la benignidad que tiene que ver con ese carácter y condición de bueno que tiene el hombre. Pero vamos a ver interesantemente algunas pequeñas diferencias entre ambos términos, benignidad y bondad. Por ejemplo, alguien benigno es alguien que se puede ver que tiene un sentimiento interno bien profundo. Se nota en sus acciones, en sus gestos. Y alguien bondadoso es la manifestación de eso interno que tiene una persona benigna. Al igual que la benignidad, la bondad es un sinónimo de bueno y, contrario, lo malo. Dios quiere que seamos personas buenas, que no tengamos pensamientos de maldad para nadie, que no deseemos el mal para nuestro prójimo, sino todo lo bueno. Así es que con esta lección práctica del objetivo de Dios para nuestra vida en cuanto a que demos fruto, Dios quiere que nos convirtamos totalmente a lo contrario que antes éramos. Si éramos personas de mal corazón, con malos sentimientos, con emociones encontradas y con deseos de hacerle daño al prójimo, ahora es todo lo contrario. Ahora ya no deseamos la muerte, ahora deseamos la vida. Ya no deseamos el mal, quitar, sino que deseamos el bien, dar. Así es como se manifiesta la vida de un cristiano. Cuando el benigno es descubierto entre su corazón y sus manos, el bondadoso lo es desde sus manos hasta las manos de las otras personas. Así es que es una manifestación externa a la bondad de alguien que realmente es benigno dentro de su corazón. ¿Recuerdan ustedes la historia del buen samaritano? Bueno, por algo se llama historia del buen samaritano, porque este hombre fue realmente una buena persona. Si usted quiere leer ahí en su casita, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, se miran dos actos que él realizó que son realmente impresionantes. Número uno, en el versículo 33, dice la palabra que él fue movido a misericordia. O sea, eso es un acto de benignidad. La benignidad interna que tiene el corazón humano para poder ser sensible a la necesidad de otro. Recuerde usted que había una persona tirada en el camino, que esa persona estaba malherida, estaba doliente, quizás semi-inconsciente, no era consciente de las cosas que estaban sucediendo a su alrededor, pero el buen samaritano sí fue consciente. Recuerde cómo pasó un religioso por ahí, luego pasó un sacerdote por ahí, pero un samaritano, ¿podía esperarse algo bueno de un samaritano? Pues aquí lo vemos en el ejemplo bíblico que Jesús puso. Este hombre fue movido a misericordia. A veces nosotros somos tan duros de corazón que tenemos de pedernal el corazón, ya no es de carne sino de piedra. Y en ese aspecto nada nos conmueve de lo que está alrededor, especialmente porque ahora vemos tanta violencia, vemos tanta noticia negativa, que ya nos parece como cosa normal que alguien muera o que alguien necesite, ya no nos interesa. Y nos concentramos solo en nuestras propias necesidades y en nuestros intereses personales. O sea que nos volvemos egoístas. La otra cosa que
pudimos notar en el buen samaritano es que él mostró bondad. No solo fue movido a misericordia, sino que mostró bondad. Imagínese usted que este hombre fue capaz de agarrarlo, montarlo a su cabalgadura, o sea, sobre su caballo, y lo llevó pacientemente hasta un lugar y lo dejó ahí hospedado y pagó su hospedaje y pagó por medicina para que se le atendiera muy bien a esta persona. Qué acto de bondad más completo. No se le escapó detalle. En el buen samaritano lo que vemos es a Dios mismo haciendo actos de bondad y de benignidad para con nosotros. ¿Qué merecíamos nosotros? No merecíamos absolutamente nada, más que el desprecio, más que el juicio y el castigo eterno. Pero Dios así nos vio tirados, malolientes, heridos, vagabundos, errantes, sin ningún tipo de cosa buena sobre nosotros. Pero Él tuvo misericordia y nos mostró esa misericordia en Jesucristo. Nos dio todo lo que Él tenía, pagó el precio completamente. Y por esa bondad fuimos salvos. Así es que en gratitud tenemos que ser buenos. Tenemos nosotros que practicar actos de bondad con el prójimo. Por esas cosas conocerán que somos discípulos del Señor Jesucristo. ¿No te parece? Bueno, la segunda cosa para esta ocasión es la fe. Fe es una de las palabras más pequeñitas de la Biblia. Solo tiene dos letras, F y E, que son parte de café, que también es rico, ¿verdad? Pero en este caso, la fe puede mover montañas. Quiero enseñarte 4 cosas aproximadamente en la Biblia que dan evidencias de fe. Y quiero mencionártelas porque sé que es importante y va a ser de importancia para tu vida. La primera cosa de ellas es cuando vemos la fe obrando como un don espiritual. En el tiempo en que Jesús vino a este mundo, Él vino a demostrarnos una fe poderosa, una fe que cree, una fe que hizo andar sobre las aguas a Pedro, una fe que fue enseñada por el Señor al decirle a los discípulos, si crees como este pequeño grano de mostaza, vas a ser capaz de decirle a ese monte, monte, quítate de aquí y pásate a este otro lado. Esa es la fe como un don espiritual. Una fe poderosísima que era para mostrar el poder de Dios en el tiempo en que estaba entrando, introduciéndose la iglesia a este mundo, porque la gente necesitaba ese aspecto milagroso, ese impacto poderoso con el cual Jesús vino a este mundo. Recuerden que Jesús vino a hacer milagros, vino a sanar enfermos, a limpiar leprosos y, ¿por qué no?, a hacer caminar a las personas sobre las aguas. Esa fe no es una fe común que cualquiera puede tener. Es una fe exclusiva que fue dada. Y esa fe la practicaron Cristo y los apóstoles. Gracias a Dios porque tuvimos el testimonio de ese tipo de fe y podemos recurrir a la Biblia. Yo confío en los hombres que practicaron esas cosas. Ahora bien, también está la fe, como se dice en Judas, contended ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. La fe en ese caso significa otra cosa. Significa el conjunto de doctrinas en las cuales nosotros creemos. ¿Okay? Esa es nuestra fe. Es lo que en la letra, es en la doctrina, en la enseñanza que nosotros hemos creído. Nuestra enseñanza viene de Cristo y de los apóstoles. Esa es nuestra fe. Ahora, también está la fe por la cual hemos creído. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a Jesús? Nadie. ¿Cuántos conocimos a los apóstoles? Tampoco nadie. Pero tenemos fe de que las cosas escritas fueron las cosas de Dios y que Él no nos va a mentir. Por lo tanto, la fe para creer es una fe exclusiva, es una fe personal, es una fe que te mueve al arrepentimiento. Es una fe que te hace ver tus propias imperfecciones y tus propias necesidades para entregarte al Señor Jesucristo. ¿Ya lo hiciste? Bueno, de eso se trata, de ese tipo de fe que salva. ¿Okay? Ahora, también tenemos una fe común, es una fe que cree, es una fe que cualquiera en este mundo puede tener. Alguna persona puede decir, yo soñé hoy, que mañana iba a suceder algo y ¡pum!, sucede.
Cualquiera puede tener ese tipo de confianza, de creencia en que algo puede suceder. De hecho, a las personas a ese tipo de fe le llaman suerte. Ahora, nosotros pues no confiamos simplemente en suerte, nosotros creemos en voluntad de Dios. Y por eso nuestra fe, aún la común, puede ser muy diferente. Por eso es que vemos también la fe como un fruto del Espíritu, el fruto que viene de una vida consagrada a Dios, de una vida que cree las promesas de Dios, que cree las profecías de Dios. Esa es nuestra fe, el conjunto de todo esto, de creer en estas cosas que he mencionado. Esa es la totalidad de nuestra fe. Es en esa fe que creemos. Esa es la fe en la que tú crees. Es ahí hasta donde Dios te está llevando para que mires tu necesidad de ir más allá en un fruto más espiritual para tu vida que simplemente creer porque los demás creen o porque es una moda creer o porque hay una necesidad interior en tu corazón que grita y que dice, Dios, ayúdame, por favor, fortaléceme. Especialmente en estos tiempos de pandemia, la fe de los hombres está creciendo. Si no crece porque algo malo, alguna enfermedad espiritual hay ahí que tiene que ser corregida. Dale gracias a Dios que todavía tenemos acceso a la fe. Me encanta aquel pasaje que dice, y cuando el Señor venga, hallará fe sobre la tierra. Da tu fruto. Y Dios, aunque sea como un granito de mostaza, va a hallar la fe que todos nosotros deberíamos de estar dando. Dale gracias a Dios por el fruto del Espíritu también, que es fe. Bueno, hemos visto hoy bondad y fe. Qué preciosos frutos podemos dar para Dios. Démosle gracias a Dios en esta ocasión de que Él nos permite aprender y no solamente aprender, sino también practicar estas sanas cosas. Oremos, Señor, gracias. Gracias por la bendición de habernos dado una oportunidad más de estar juntos compartiendo estos principios bíblicos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.